que tener los mejores gerentes. O sea, los países desarrollados son desarrollados porque tienen los mejores científicos, tienen los mejores emprendedores, tienen los mejores empresarios, tienen los mejores escritores, tienen los mejores intelectuales y generan un engrane, y ese engrane genera pues desarrollo, crecimiento, ¿no? O sea, cada uno hace su aporte, ¿no? Es un ejemplo, le comento para nuestro público, clarísimo, es el caso de Apple. Apple, por ejemplo, usted sabe que Steve Jobs no era científico, Steve Jobs tampoco era en sí un inventor, él era un visionario, él era un emprendedor. Pero ¿qué hubiese pasado si Steve Jobs no se hubiese encontrado con Steve Wozniak? ¿Quién era Steve Wozniak, estimado público? Steve Wozniak era el científico, Steve Wozniak era el inventor. Él era el cerebro, él era un tipo así que recontra hábil, pues inclusive hay una anécdota que cuentan en su biografía de Steve, que Steve Wozniak tenía la habilidad de poder crear unos aparatitos que se iban a unos cables de teléfono y se podían comunicar con el Papa. Sí. O sea, imagínense esa capacidad, ¿no? Pero el gran inventor era Steve Wozniak, ¿no? Entonces ahí tenemos clarísimo el engrane sistémico, ahí tenemos clarísimo cómo es que se combinan y cómo se integran los talentos, ¿no? ¿Qué hubiese sido de Steve Wozniak si no hubiese encontrado a Steve Jobs? Su talento se hubiese desperdiciado, ¿no? Entonces ahí tenemos la combinación de entre el científico, el gran científico y el gran visionario empresarial, ¿no? Se unieron esos dos talentos y mire lo que lograron. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? Y también es un ejemplo clarísimo Steve Jobs de liderazgo, ¿no? O sea, sin su liderazgo no hubiésemos conocido quizás los teléfonos inteligentes, ¿no? Él, las cosas que había aprendido en la universidad las plasmó en lo que hizo, ¿no? En la Macintosh, luego en sus teléfonos, claro, en el iPhone. Y claro, han sido opuestos complementarios en varios aspectos, ¿no? Uno con un carácter fuerte, Steve Jobs, otro Steve Wozniak con un carácter mucho más suave, pero él era el que hacía toda la programación, todo el sistema operativo que ahora utilizamos en esas computadoras de Apple. Claro, el inventor era Steve Wozniak, él era el inventor, y el que le daba la visión empresarial, y como tú, ingeniero, muy bien lo has dicho, él era el que daba el liderazgo, él le daba la visión comercial, ¿no? Entonces lo que veía Steve Jobs, veía mercado, veía viabilidad comercial, y lo que veía Steve Wozniak era simplemente el invento técnico, ¿no? El invento técnico, ¿no? Entonces, ahí está la fórmula, ¿no? Ahí está la fórmula.